Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes y de 14 a 16 aquí en la M530, somos radio, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente, antes de comenzar cada programa, proponerles el uso compartido de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa y después procedemos a hacerlo, como alguien podría imaginar un mundo mejor para después avanzar en su concreción. Y como seguimos aquella delgada línea roja trazada en el tiempo por Eve Bonafini respecto a que la radio es algo que nos funciona en los teatros de la mente, cuando elaboramos un poco el concepto, bueno, creemos que es conveniente alertarles. Este es un programa que tal vez necesita de sus imaginaciones. Saben que el cerebro hace un trabajo que por momentos parece autónomo al desarchivar aquellos asuntos que tiene en algún lugar guardados cuando un estímulo concreto así se lo sugiere. Entonces una foto puede convertirse en una imagen o puede convertirse en una voz que suena a través del tiempo, y si eso se logra, no es pura voluntad, no hay que decirle al cerebro imaginar, hay que poner el cerebro a imaginar, que es otra cosa. Así como no le decimos a los pulmones respiren o al corazón latir, el cerebro sabe lo que va a hacer, pero hay que estar predispuestos a dejar volar la imaginación. Si eso acontece, si lo consiguiéramos juntos, tal vez un programa de radio, ahí nuestra expectativa, se convierta en una experiencia. Y en este mundo tantas veces bizarro, otras veces absurdos, la mayoría de las veces injusto, a lo mejor si acumulamos experiencias buenas, nos fortificamos para lo que ocurre, las batallas de lo presente y lo cotidiano. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros comenzamos la experiencia de hoy. Hubo un tiempo que tal vez comenzó en 1946 en que enseñarle a la sociedad a comer bien era una política de Estado. Qué lejos parece ese tiempo de este tiempo, cuando incluso jugadores de fútbol lo que hacen es preconizar, al menos en la Argentina, otros no están de acuerdo, el consumo de comida berreta, de lo que llaman fast food, la comida rápida, a cambio de unos buenos pesos en sus cuentas corrientes, como si un deportista famoso, además de las ganancias que seguramente tiene, no tuviera también una responsabilidad respecto a cómo alentar a su público, al público de masas, al patrón de la buena alimentación. Y eso ocurrió a partir del primer gobierno peronista, porque hubo una sensación, tal vez la influencia de Ramón J. Carrillo, el primer sanitarista argentina, sobre los planes de gobierno de Juan Domingo Perón, de que se puede dar buen trabajo a la gente, se le puede dar buenas condiciones de salud, pero si la gente no está bien alimentada, si la sociedad no aprende a comer bien en un país rico en alimentos, pero de bajo perfil en cuanto a las costumbres a la hora de la alimentación, el círculo no cierra. Para eso fue preciso la aparición de una figura pública muy interesante, tal vez la gran cocinera argentina, doña Petrona C. de Gandulfo. A los más jóvenes, a las generaciones sucesivas, habrá que explicarle lo famosa que fue. Entre todas las mujeres famosas de la Argentina, la señora que se quedó con el apellido de su marido, el señor Gandulfo, Petrona C. de Gandulfo, escondiendo su propio apellido como si fuera una marca de la época. Fue tan popular que hasta se puede bailar. Con el cuarteto Leo, a doña Petrona. En la Argentina, Petrona hubo una sola. Tal vez Perón hubo uno solo. Para ir adelantando, Petrona se hizo famosa como cocinera televisiva cuando empezó la televisión en 1951. Pero así como Quino empezó a desarrollar su historieta Mafalda para una publicidad, Petrona C. de Gandulfo cocinó primero en público como un intento de incentivar a la gente para que usara el gas. En la estancia La Chiquita, donde viviña Petrona, se encuentra toda lo que después sería gas del Estado,
era una empresa que necesitaba publicidad televisiva para que la gente gastara más gas, pagara por ese gas, y cocinar venía como anillo al dedo a esos planes. Pero después, aquel movimiento nacional y popular en sus albores imaginó que también hacía falta, Ramón Carrillo de por medio, planes de alimentación concretos y ejemplos concretos en la televisión. El medio, por ejemplo, de las crisis de relación con el campo y la producción de carne, en la Argentina tratar de reemplazar el uso exclusivo de carne y abusivo de carne por su combinación con otros productos. De esa lógica nace el famoso puré de papas. Decían que Perón era un habitué del puré de papa, porque si era una elección, él decía: yo quiero comer puré de papa. En los restaurantes peronistas, hablamos eso la semana pasada en el programa, el pastel de papas ocupa un lugar preferencial. ¿Las papas son peronistas? Bueno, las papas existían de mucho antes, ¿no? Pero vincular la salud pública, la educación, la cultura y la gastronomía en los años 40 era todo un asunto en las políticas del Estado. Era una innovación importante. Era entender antes de que otros entendieran lo que había que hacer. La historia de la gran cocinera argentina, nunca diría ella yo soy chef, era cocinera Petrona C. de Gandulfo en un informe del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora voy a pintarlas con un poquito de huevo batido. Estos larguitos son para preparar los panchos con salchichas Frankfurt. Quedan de lo más ricos con esa masa. Van a ver qué encantados van a estar los niños cuando les sirvan estos pancitos. Y estos chiquititos son para prepararles con jamón, abriéndolos por la mitad con jamón o queso. Con esta receta pueden hacer un montón de estos pancitos. ¿Ven? Los pancitos como salen. Hay que poner sobre una rejilla, Juanita. Estos son los pancitos para servirlos, cortaditos con jamón. ¿Ven las medias lunas, señoras, cómo salen? Y qué riquísima es esta masa, es riquísima. Les pido que ustedes la prueben y después me comuniquen el resultado. Que también a mí me gusta saber cómo les resultan las preparaciones que yo les estoy haciendo acá en la televisión. Y estamos hablando de Petrona C. de Gandulfo porque nació un día como hoy, un 29 de junio, es una efeméride de esta fecha, tuvo una vida intensa, vivió 93 años hasta 1992, había nacido el 29 de junio del año 1898. Era santiagueña, en realidad la C, Petrona C. de Gandulfo, ocultaba su apellido, que era Carrizo. Era de una familia con muchos hijos y una madre que le enseñó a cocinar primero un postre de hojaldre, como una forma de atraer la atención de los varones. Ella terminó casada, trabajaba de cocinera en una estancia con el administrador de la estancia, el señor Gandulfo. De alguna manera, para la historia de la cocina en Latinoamérica, aquello que ocurrió fue una revolución. Escuchen a Rebeca Pite, historiadora argentina, autora de La Mesa está servida, hablando sobre esta, la historia de doña Petrona. Ella nació en Santiago del Estero y de una familia nada fuera del común y tiene una aventura muy interesante con Taboada en que trabaja en su estancia como estanciera, no como cocinera, porque ella antes de empezar con la compañía primitiva nunca quería ser cocinera. Ella asociaba la cocina con el servidumbre y con las mujeres pobres, básicamente. Pero después, cuando llega con Gandulfo, que en este momento Oscar Gandulfo no es su marido, sino su novio, así que todavía queda en duda el futuro que va a tener. Y bueno, finalmente se casan y después ella empieza a trabajar para Primitiva. Y en ese momento realmente ella aprende a amar la cocina como una forma de mejorar su vida y seguir adelante, progresando, como ella hubiera dicho. Bueno, había 3 revistas muy importantes en su carrera. Primero El Hogar, que empezó a trabajar con Primitiva y a hacer las clases en vivo en los grandes salones de El Hogar. Después pasó a Caras y Carreras,
Carretas en el año 36, creo que fue, y después en los años 40 empezó a trabajar con Paraty. Y como decías antes, su carrera creció junto con los medios masivos. La compañía primitiva de gas, para que se entienda bien todo, debía procurar que la gente abandonara la costumbre anterior de cocinar con cocinas a leñas o hornos de querosén. Era lo que había hasta entonces, para trasladarse a la novedad, a la cocina de gas. Es decir, Petrona no solo cocinaba, sino enseñaba a utilizar las cocinas, que eran una novedad en la vida cotidiana de las mayorías. De ahí vino que la fundación que estaba detrás de esta compañía editara un pequeño libro, se llamaba Doña Petrona, la cocina y el gas. Era un recetario. Vinieron primero los programas de radio, era difícil cocinar por radio, y después, con el inicio de la televisión 1951, la segunda parte de la historia. La historiadora que estamos compartiendo una parte de sus análisis es una historiadora de una universidad estadounidense, de Michigan, una experta en la cocina del mundo. Al principio, la comida de Petrona C. Gandulfo le parecía a mucha gente inalcanzable, era una cocina para gente con poder económico. Después, con el trabajo en televisión, eso cambió. Y el libro, las recetas de Doña Petrona C. Gandulfo, ¿en qué hogar argentino no hubo en su época uno de esos libros? Fue uno de los más vendidos de todos los tiempos. En algún momento, segundo entre los libros más vendidos y más distribuidos de todos los tiempos, detrás de la Biblia. A los muchachos. Sí, eso es muy importante en explicar el éxito que tenía, ¿no? Que mucha gente compró esta idea de la domesticidad, esta idea que la mujer debe, cuando puede, dedicarse enteramente a su casa, a su familia, a entretener a los demás, a ser buena anfitriona, todo eso. Pero yo también creo que aunque hay cambios muy importantes, y Doña Petrona siempre quería cambiarse junto con los tiempos, ella empieza en los años 60 en adelante en reconocer que capaz que sería mejor pasar menos tiempo en la cocina, porque las mujeres tienen otras cosas para hacer. Después hubo una secuela de grandes maestras de cocina en los medios de comunicación: Blanca Cota, Emi de Molina, estoy recordando algunas, Choli Berretiaga, Chichita de Arquiaga, todas las cuales se sentían descendientes de Petrona C. de Gandulfo. El libro de Doña Petrona, estamos compartiendo una de las 100 ediciones, incluía originalmente 1000 recetas. Está considerado el mayor hit de la producción de contenidos para libros de la historia del negocio del libro en la Argentina. Se sabe que la Biblia no compite con los libros argentinos al respecto. Un informe de la revista Puaj, la relación de Petrona C. Gandulfo, estamos celebrando el día de su nacimiento hoy con ustedes, la comida, las papas y el peronismo. Consumada la papa como comida, en Argentina no se sabía utilizar muy bien su calidad, ni su cantidad, ni se sabía mucho de los beneficios en la salud y en la nutrición. ¿Y en qué se utilizaba la papa en ese entonces en Argentina? En algún guiso, en estofados, en la paella si eras descendiente de españoles, o en los pucheros, el alimento argentino por excelencia de esa época. Eva Perón, que ya estaba siendo consumida por el cáncer de a poco, no iba a dejar de trabajar mientras pudiera usar, aunque sea, la voz, y comenzó a cranear a finales del 51 y visto la luz en los primeros meses del 52 la posibilidad de crear un libro de recetas justicialistas que incluían a la papa como la principal vedette alimenticia. Evita emprendía así el proyecto de mejorar las condiciones de vida de los menos desfavorecidos, tratando de integrar eficazmente la buena nutrición popular, el ahorro y el placer en la mesa, justo en meses donde Argentina había comenzado el desabastecimiento furioso de productos de primera necesidad alimenticia y restricciones en el consumo de la carne. Eva, sin descanso a luz y sombra, confeccionó junto a varios chefs conocidos un libro folleto firmado por su autoría, donde se distribuyeron millones de ejemplares en los hogares argentinos, con un amplio recetario que incluía desde adaptaciones de clásicos de la más refinada cocina francesa, como el caso de las papas a la crema, como también una variante tradicional del plato lyonés, pero desconocido en el país, como lo eran las papas al gratin, otra desconocida como lo eran las dauphinoise, o más conocida como papas a la normanda, que era un símil de la receta típica de la antigua provincia francesa, y otras influencias de la gastronomía francesa más. Pero el libro también tenía un recetario confeccionado y un apartado
importado nacional y popular para los descamisados, como las papas a la valcarceña preparadas al horno con manteca y algo de caldo de vaca, donde serían finamente salzonadas con perejil picado, sal y pimienta. Y también estaban las papas a la salteña. Ellas eran cocidas en un delicado sofrito de cebollas y tomates. Además, estaba el guisado patagónico, de papas y carne de cordero patagónico, y las papas rellenas inspiradas en la gastronomía peruana, que consiste en papas hervidas a las que se le realiza un hueco rellenándolo con picadillo muy condimentado de carne de vaca o ternera. Las papas a la panadera también estaban, que se hacen al horno cebolladas y envueltas en papel de cocina, y etcétera, etcétera. Pero la vedette del recetario justicialista y descamisado, como decía el libro, y acá me pongo de pie porque es uno de mis platos favoritos del mundo mundial, era el pastel de papas, el plato favorito de Perón, después de las milanesas. La fórmula del pastel de papas estaba basada en el Courage pie de origen británico, aunque con más influencias culinarias españolas como la cebolla, el pimiento morrón, las aceitunas, las pasas de uva, acá no la comparto para nada, huevos duros y varios tipos de carne, más que nada la carne picada vacuna. A partir de esos años, la papa pasaría a formar parte de los alimentos clásicos en una mesa argentina, más allá de los guisos, estofados y pucheros anteriores. Las papas, con todas sus cualidades y elaboraciones, pasaron a formar parte del plato nacional. En el ideario por siempre estará al lado de Juanita, su ayudante, como el Quijote y Sancho Panza. Es ineludible pensar, o el Zorro y Bernardo, que nunca dijo nada, en doña Petrona C. Gandulfo y Juanita, su compañera en las cámaras. Algún día harán la película sobre esa época y esta cocinera. Se había casado con Oscar Gandulfo en 1923, es decir, veinteañera. Habían adoptado un hijo, Marcelo Francisco Gandulfo, quien luego fue, si se quiere, su gerente y su administrador, pero enviudó antes de que comenzara la historia del peronismo en 1943 y después se casó con otro señor que se llamaba Tilio Masuf, pero mantuvo el apellido con que había empezado a cocinar en público, el apellido del señor Gandulfo. Se alejó de las cámaras con el paso del tiempo, cuando era una octogenaria avanzada en 1982, pero siguió dando clases de cocina. Tenía un taller en el barrio norte de la capital federal. En ese taller, cuando terminaba las clases de cocina, era público que ella se tomaba un whisky on the rocks, se fumaba un cigarro puro y después comía comida muy picante. Eran sus gustos personales. Pasó sus últimos momentos de vida junto a su asistente, a Juanita, que la acompañó entonces hasta el final. Murió de un ataque del corazón en febrero de 1992 en la casona que tenía en Olivo. Un personaje grande, una historia enorme y también algo para pensar en para qué está el Estado, no solo para dar trabajo y curar, sino para enseñar también a alimentarse, o al menos así era en aquel Estado súper presente en la vida de los argentinos. El Cuarteto Leo, inmortalizando, si es que había que inmortalizarla en una canción, y no es inmortal en la memoria de la sociedad argentina, a doña Petrona C. Carrizo de Gandulfo. Donde vive Ña Petrona, se junta toda la gente a comer y divertirse. Llegaron los guitarreros con su bombo y acordeón, y los mozos se preparan a danzar hasta el final. Y el asado estaba listo junto con las empanadas, a comer llama Petrona a toda la concurrencia. Brinda con la copa en alto por lo lindo de esta fiesta. La mozada canta alegre mientras suena el acordeón. Doña Petrona convida alegre a los muchachos que la agasajan, bailando todos esta canción. Y como fin de fiesta gritaron viva de corazón.
muchachos que la agasajan, bailando todos esta canción, y como fin de fiesta gritan un viva de corazón. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 14:28 horas. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buen lunes para vos, Carlos, y para la audiencia y para todos y todas. ¿Cómo están? Empieza la semana, lunes otra vez. Sobre la ciudad. Señor Otto Hacker, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Mi alias en las redes, sí. Su alias en las redes por cualquier cosa. Su nombre, ¿no? Más que su alias. No, sí, claro, mi nombre, sí, mi avatar. Tu avatar. Sí, ¿cómo llamarlo? Sí, bueno, aquí Pablo. Aquí Pablo, sí. Otto era un viejo tío que le gustaba el fútbol. Un Otto Hacker al que le gustaba el fútbol, sí, ¿no? mucho, sí, muchísimo. Otro hacker. Otro hacker. Aquí en la vida. Hoy tenemos un programa con muchos elementos adentro. Entre esos elementos, más adelante... Vamos a conversar sobre criaturas bizarras, ¿eh? Esto parece un eufemismo de lunes, podría leerse como... O una descripción de un gobierno. O una descripción de lo que nos ha pasado el fin de semana para los que intensamente estamos comprometidos con el texto y el contexto y hemos aprendido a saber leer y diferenciar uno de otro y poder analizarlo sin beneficio de inventario. Vamos a charlar sobre Criaturas Bizarras, que tiene un montón de premios, que hay un montón de festivales. Es una obra de teatro. Vamos a estar charlando con parte de su elenco, con Marito Falcón y Julián Cortizo, y brevemente te cuento que es una sátira de la modernidad tercermundista, narrada a través de las desventuras de un grupo de bizarros amigos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Carlos. Criaturas Bizarras es una sátira de la modernidad tercermundista, de peculiares facciones, quienes representan los arquetipos de las peores miserias de la sociedad: la misoginia, la burocracia, así se llamaba la tortuguita de Mafalda. Burocracia, vení, toma la lechuguita. Me he olvidado. La xenofobia, los choques culturales, el racismo, la explotación laboral tan en boga, la corrupción desenfrenada, no lo puedo ni decir, no sé qué es eso, no me representa y desconozco. La corrupción desenfrenada, la polución. También la polución y el abuso de medios y redes sociales, la desigualdad social y económica son representadas a través de íconos de la cultura pop de los 80 y los 90, porque te das cuenta, Carlos, volvimos a vivir en los 90. O más o menos así, ¿no? Ahora qué largo que fueron los 90, ojalá estos 90 sean mucho más cortos que aquellos 90. En su caso, señor... La Corte Suprema de Justicia no es la Corte Automática de Nazareno de ese momento, pero podría buscarse una analogía entre este poder judicial que mucho nos afecta en la vida cotidiana a miles de millones de habitantes de la Argentina y nuestro suelo patrio. Sin duda. Bueno, en nuestro caso evidentemente sucedió lo que estábamos todos esperando. Con las criaturas bizarras. Con las criaturas bizarras entra otra criatura también más bizarra quizás que la que se va. Lo sabremos. Vamos a hacer foco un poquito en el nuevo jefe de gabinete, porque todo parece, se fue Adorni y se terminó la corrupción. Bueno, quien llega tiene sus causas, quien tiene su historia. Tiene más propiedades que el aloe vera. Más que Adorni además, y que el aloe vera. Un viejo conocido por lo menos, ¿no? Más malo conocido que bueno por conocer. Claro, y lo que yo empiezo a analizar es el copamiento finalmente del PRO del gobierno de Milei. Entonces están pensando quizás que Milei no reelige, y entonces una derecha un poquito más amable. Pero más, todos tuiteaban, ¿no?, que estaban por la reelección hoy los del PRO. Sí, pero todos, hay que estamos por tu reelección. Viste que hace una cosa y di otra, se claro. Van a poner los huevos por acá y... Me parece una gran maniobra de distracción. Todo el caso Adorni lo ha sido, por más que, por supuesto, merecía estar afuera del gobierno por lo injustificado de su enriquecimiento. Hay que ver la justicia de determinar si es ilícito o no, pero es muy difícil de justificar su crecimiento patrimonial. Hay una publicidad, me acaba de comentar Julián, en los Cooling Break del Mundial. Ay, sí, las que apuestas. promocionan pendrives y dicen no vienen con criptomonedas. Hasta ese nivel ha llegado el escándalo de Adorni y su impresentable explicación. Así que vamos a hablar justamente de Santilli en el gobierno. Bien, eso será más adelante en el programa. Les prometo la presencia aquí en el piso en vivo de la gran cantora pampeana Ángela Irene, que después de mucho tiempo está publicando un disco y lo va a presentar esta semana, mañana martes 30 de junio, en un único concierto, en principio, en el Café Berlín en la ciudad de Buenos Aires. El disco se llama De Piel, pero ahora llega el momento de Martín Suárez en el Móvil 1 de la M530. Ruido de calle en el Móvil 1. ¿Dónde estás, Martín Suárez? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Carlos, querido? Qué bien escuchar los compañeros arrancando esta semana.
coincido netamente con otro amigo. Compañero, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Que obviamente hay que tener en cuenta eso, ¿no? Está totalmente cooptado el gobierno de Javier Milei desde un primer momento por el macrismo. Y vos fijate hasta dónde llega la alianza política que se gestó aquí también en la ciudad de Buenos Aires, que los vecinos de La Boca, hoy estuvimos tempranito por todo lo que es la zona de la Ribera, mucho frío, me arrepiento de no haber venido más tarde, pero bueno, había una actividad con vecinas y vecinos que estaban denunciando precisamente esto, la privatización por parte del gobierno nacional y del gobierno de Jorge Macri de toda esta zona de la Ribera, más conocida como la Vuelta de Rocha, donde estaban instalando negocios de Durlock, así edificaciones muy rudimentarias, pero para poner locales, comercios, ventas de comida, chucherías que venden por ahí, pero todo esto tapa lo que es la vista al Río de la Plata, en un lugar que es único aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde al lado está Caminito, vienen los turistas, entran a la ciudad de La Boca, porque es la República de La Boca, ya ni pertenece a la ciudad misma, y entonces todo esto queda soslayado, topado por estos negocios que por suerte el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sacó en primera instancia ante el reclamo de vecinas y vecinos, pero todo indicaría que por esta resolución que firmó el gobierno nacional van a volver a instalar estos negocios, que se suma a lo que es la puesta de la feria histórica del barrio de La Boca, que también el gobierno de Jorge Macri la desalojó, recordamos, allá por el 2024, apenas asumió, un tema que también pusimos en el aire de la 530, primero la trasladó hacia un espacio verde, hacia una plaza que se llama la Plaza del Bombero, que queda muy cerquita de acá, y después la puso sobre la Vuelta de Rocha, sumado a estos locales del gobierno nacional. Bueno, va a quedar totalmente tapada esta zona, una porquería. Hay unas imágenes que les pasé para que vayan reproduciendo mientras hablamos, que precisamente muestran a estos locales de Durlock, que por suerte el gobierno de la ciudad mandó a desalojar porque no tiene potestad el gobierno nacional de Javier Milei en esta zona, pero todo indicaría que lo van a volver a instalar. Hablamos con Antolín Magallanes, que es el ex director general de Gestión Política y Social de Acumar y también actual presidente de Nuevo Encuentro de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que dio más detalles de la aparición de una mutual que tiene el permiso del gobierno nacional para instalar todos estos negocios. Lo escuchamos. Una asociación vinculada con una autorización que establecía la Administración General de Puertos para establecer una serie de locales, pero ya hechos con un material de Durlock, un material duro, que se iba a instalar a lo largo de la ribera desde el transbordador hasta la calle Rocha, o sea que tapaba totalmente la vista de la ribera. Lo denunciamos, hablamos con el gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad muy bien decidió levantar todo eso porque no tenía ningún sentido. Acá pasan dos cosas. Una, que la Administración General de Puerto es quien está a cargo de la administración de esa zona, porque es zona portuaria aún. Tiene administración portuaria sobre la ribera de la ciudad de Buenos Aires hasta el puente Pueyrredón. Es decir, que eso era lo habilitado para las amarras de barcos con un puerto activo. O sea, Antolín, vos lo que me querés decir es que tiene potestad para todo lo que tenga que ver con la ribera, el agua, pero no para permitir la instalación de locales arriba del pasaje de Rocha, de la Vuelta de Rocha. Pero la Administración de Puerto no puede autorizar ferias, porque es contra natura. Que ellos tengan la potestad de ese lugar es para generar la actividad portuaria, que hoy no la hay. Ojalá la hubiera, pero no se puede reemplazar una cosa por la otra y autorizar puestos de comida, de venta y obturar todo ese paisaje. Quedó clarito, lo que tiene potestad en la Dirección Nacional de Puertos, que depende del Estado Nacional, en este caso del gobierno de Javier Milei, es sobre el agua para que anclen los barcos que llegaban en una época, hace como 100 años, que ya no vienen acá los barcos a dejar toda la mercadería, pero en la zona del agua, no arriba en la ribera. Entonces esta resolución no es válida, pero lamentablemente, Carlos, este hermoso lugar del barrio de La Boca va a quedar privatizado tarde o temprano, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno de Jorge Macri. Sin tu tía, es decir, ¿crees que es una solución que no tiene arreglo en el futuro? Y si uno se fija en la historia inmediata de todos los negociados que llevó adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente el 99,9% se instalaron. ¿Sí? Sacó a la feria histórica, te repito, sacó a la feria histórica artesanal de aquí de la Vuelta de Rocha y la puso sobre la ribera,
cuando hace 40 años estaba la feria, sobre la calle, sobre lo que sería el pasaje de Caminito. Toda esa zona hoy por hoy está ocupada por los polos gastronómicos. O sea que los negociados taparon directamente lo que es el laburo de los artesanos, ¿no? De pura memoria histórica, chequen cómo concluyó el primer debate en que participó como candidato en una elección que perdió Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Era una elección, ganó las elecciones Ibarra, que iba por su reelección, en que competía con Patricia Bullrich, Luis Zamora, frente a Ibarra, que retuvo en aquel caso la titularidad del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, entonces era intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el debate concluye, hay un enfrentamiento en que directamente quedan mano a mano Ibarra y Macri, y el asunto que lo desequilibra a Macri, que había hecho un coacheo importante para estar tranquilo y no fruncir mucho el ceño y que no se le notara el odio que le generaban los que piensan distintos sobre este tema, la privatización en la boca de terrenos, en aquel caso vinculados al club del que luego fue, del que ya había sido presidente. Ahí se sacó completamente Macri, como si le tocaran el lugar que no debían tocarle, los negocios privados en la boca que él consideraba su propio barrio. Bueno, hay el 16% de los terrenos que tienen en esta alianza política, Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están aquí en la Ciudad de Buenos Aires a la hora de privatizar. O sea, es un total de 400 terrenos, más de 60 son de la Ciudad de Buenos Aires y son los más codiciados. La gran mayoría de esos terrenos están dentro del barrio de La Boca, y adivina quién los tiene. ¿Quién los Eduardo tiene? Elstein. Eduardo Elstein, el amigo de Elstein, el amigo de Milei, el padre político. Me quedo Bueno, ahí está la alianza política y empresarial, ¿no? Ahí volvemos. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Martín Suárez de La Boca, móvil 1 de la M530. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales: Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. La patria
Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La tarde con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Se enciende como una samba encarnada, mientras la luna cayendo pinta de blanco las casas, mientras la luna cayendo pinta de blanco las casas. ¿De dónde viene el hombre que ama su sino? Con la boca enamorada del viento de los caminos, con la boca enamorada del viento de los caminos. La caja abre su cuero para tragarse la aurora, y en cada golpe machaca ritmo de humo y de coca. Suena en la M530 la voz de la cantora Ángela Irene. Cantora pampeana, si uno pudiera pensar en una escuela, de la escuela de Mercedes Sosa. Ángela acaba de grabar un disco, de publicar un disco, en rigor se llama De Piel. Mañana martes 30 de junio a las 20:45 lo presentará en una actuación, decíamos recién, en el Café Berlín, en el barrio Devoto. La acompañarán grandes músicos, es de alguna forma una vuelta. Y ella misma escribió sobre este disco. La vida, en su transcurrir, nos deja marcas en la memoria de la piel, que los ojos no ven pero laten en ella. Y de pronto vuelven y nos cortan la respiración. Un gran amor, momentos felices, alguna decepción o el dolor de una pérdida. De eso se trata este conjunto de canciones. Sabia buena. Lalo Romero soñaba con que hiciéramos un disco juntos para dejar testimonio de nuestra larga amistad, que nos había convertido en unos hermanos que se abrazaban, peleaban, reconciliaban, pero siempre eran incondicionales. Un día lo logramos. Teníamos estudio, al grupo maravilloso que habíamos formado con Manu Navarro y Ariel Sánchez y un mundo de canciones para elegir. Éramos felices. El tiempo no se me va. Ese 28 de julio lo esperamos, no contestó el teléfono y el mundo se congeló. Yo me juré que esos temas que habíamos grabado iban a ver la luz, pero no podía cantarlos, no sin su aliento. Hasta que Néstor Díaz, de Huella Producciones, otro amigo de la vida, me ofreció terminarlo. Y me sentí contenida, como para poner la voz a esas músicas archivadas en el cajón de los imposibles. Y llegó la pandemia, con su pausa llena de dramatismo, desconexión, mis temas de salud. Néstor y Laura se mudaron a Madrid, con ellos el estudio y mis grabaciones. Y hoy, años después, quiero compartirles el resultado de estos gestos de amor de mis amigos, que dieron como resultado este disco que se llama De Piel. Porque al volver a escuchar estas canciones, mi piel sana de la llaga que dejó la pérdida de mi amigo en medio de un momento de creación, comunión y felicidad. Y esa enorme cicatriz mutó en una marca de bellos recuerdos que para siempre vivirán en mi piel. Ángela Irene, gracias por venir a la radio. Ay, gracias a vos. No me acordaba que había escrito eso. Eso fue un trasnoche. O no me sonó, porque no lo volví a leer.
Y sin embargo ahí está contada toda la historia, como para no preguntarte más nada al respecto. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Paisaje Coplero, una canción que no fue. No, la canción está y es, sí, por supuesto, pero con esa canción el maestro Santos Lipesker, que era mi director artístico en la Polygram, me mandó a competir en el Festival de Cosquín. Primer festival de la canción en Cosquín en dictadura, año 77. Enero del 77. Enero del 77. Estaba bravísimo todo. Estaba complicada. ¿Y la canción estaba prohibida? No lo sabíamos. Resulta que cuando llegaron los genios, no sé, con sus tijeras, se dieron cuenta que los autores eran Roberto Margarido, poeta mendocino, y Raúl Mercado, los andariegos. Con ellos yo estaba grabando un disco en esa época. Los andariegos que se comieron una persecución extraordinaria, ¿no? Ellos se fueron al exilio, yo me quedé sin disco y esa era mi esperanza de que se escuchara mi voz. Bueno, pues no fue, me dieron a cambio una canción que habían descartado. Estoy retrocediendo en el tiempo y vos eras una chica veinteañera entonces. 24. Y me dieron una canción que era del negro Miguel Ángel Gutiérrez, que después me presentó 1000 veces en Cosquín, y Pancho Berra. Un conocido locutor. Conocido locutor. Toda la gente del folclore sabe quién fue el negro Gutiérrez, claro. Grande. Y bueno, me dieron ese tema para que lo aprendieran. El negro Gutiérrez dijo, bueno, pero esta samba es para que la cante un hombre. Y yo dije, bueno, esto es lo que hay. Y con esa canción gané el Festival de Cosquín. En realidad, no gané yo, ganó la canción. En 1977. Señor Manu Navarro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, María? Bien, todo bien. Qué bueno que estés aquí con nosotros. ¿Cómo canta Ángela Irene? Qué pregunta. No sé, yo sé que Ángela abre la boca y no queda nada. O sea, y no queda nada y al mismo tiempo ilumina todo hasta el día de hoy. Tengo la fortuna de acompañarla hace 16 años y sigo disfrutando como la primera vez. Él me quiere. Bueno, además de eso. Yo creo que mucha gente te quiere y extraña tu presencia cuando no estás, y no estás muchas veces. Sí, bueno, este último tiempo fue por temas de salud que no tenían nada que ver con lo artístico. Pero que estoy de vuelta, no me rindo. Es buenísimo que estés aquí de vuelta y es bueno no rendirse, ¿no? No importa tanto el triunfo como la derrota, sino el combate. Ojalá siempre ganemos, siempre sea victoriosa nuestra lucha. ¿Quieren hacerlo acá? Un poquito de la magia que mañana en el Café Berlín, con músicos invitados, será mucho más grande seguramente. Claro, sí, por supuesto. Y vamos para un ensayo, así que este es el primer tema. Y te quiero contar que este tema es de Alejandro Carrizo, y Rubén Cruz, y es la historia de Ramona, a mí me gusta llamarla piquetera. Es una mujer que se ponía a la cabeza de los hombres cuando iban a protestar por los rigores del ingenio. En Tucumán, ¿no? Entonces, en Tucumán, y menciona algunas personas, algunos personajes de eso que se llevaban a la gente desobediente. Ramona bien tucumana, de la villa de Cruz Alta, bandera de los zafreros, que bien haiga, flor de los cañaverales, que bien haiga, sus manos se vuelven piedra cuando el azúcar se amarga, crece por sus ojos duros. Pachamama, le trepa por las caderas. Pachamama, ya te he olvidado la muerte y el ucumar de las cañas, porque te salva la
la sangre tucumana, tucumana, porque te salva mi samba, tucumana, tucumana. Flor de arcilla enamorada, igualito a una tinaja, solo conoce tus penas. La baguala, encogidita en el pecho. La baguala, la baguala. Hay que esconder la ternura cuando la injusticia manda. Ojos duros, duro el grito. Mujer macha, mujer macha. Hembra por los cuatro vientos. Mujer macha, mujer macha. Ya te he olvidado la muerte y el lucumar de las cañas, porque te salva la sangre tucumana, tucumana, porque te salva mi samba, tucumana, tucumana. Qué hermosura, bravo, Ramona. Es muy hermosa esa, es muy hermosa. Hablando de tucumanas, ¿cómo es la historia de que fue Mercedes Sosa la que te recomendó que vinieras a vivir a Buenos Aires? ¿Te conoció en La Pampa? ¿Vos habías empezado cantando jazz? ¿Cómo es esa historia? En realidad yo canto profesionalmente desde los 12 años. En aquella época cantaba canciones de San Remo y siempre me interesó la poesía. Entonces, con la adolescencia llegó el Nuevo Cancionero y ahí me puse a cantar yo con un guitarrista, como siempre, el Nuevo Cancionero. Un día, noviembre del 74, yo estaba cantando Cajita de Música de Pedroni, José Pedroni e Isela. Cuando estoy triste elijo, esa canción. Perdón el apunte, de José Pedroni y Damián Sánchez. Perdón, sí, tenés razón. Bueno, solo defiendo los trapos porque Damián Sánchez es mi tío. Claro, Damián Sánchez es mi amigo del alma. ¿Es tu tío, Carlos? Es mi tío, sí. Es nuestro amigo, es muy amigo de mi marido. Mi marido representó la misa criolla y a Damián con los coros. La misa criolla cuando la cantaste con Ariel Ramírez. No, mi marido fue representante de Ariel Ramírez. De representante de Ariel, bueno. Viajaba con Damián. Le demos un beso a Damián, que hace mucho Le mandamos que no lo un beso. vemos. El otro día reaparecieron los trovadores, una cosa con Damián en el medio. Bueno, pero estamos en noviembre del 74, vos cantás Cajita de Música. Yo cantaba Cajita de Música. Cuando estoy triste elijo mi cajita. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. ¿Qué? Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Casualmente, Mercedes actuaba al día siguiente. Al otro día, hablando por teléfono desde el hotel del General Pico, a mi novio, actual marido con el que acabo de cumplir 50 años de casada, y aparece un amigo mío y me dice, vení, Mercedes, esta es cantante. Mercedes, esta chica. Mercedes me miró de arriba abajo, como diciendo, sí, me escaneó, exacto. Te escaneó, eras muy linda. Me escaneó. Era una negra linda en aquel entonces. Y dijo, no, yo quiero escuchar la que cantaba anoche. Es ella. Entonces me agarró del brazo y me dijo, vení, hijita, vení, tomemos un café que te necesitamos. Conclusión. Habló con mi papá, le dijo que yo tenía que venir a Buenos Aires porque era la mejor cantante del mundo, porque ella era muy exagerada. Mi papá le dijo, bueno, cuando sea mayor de edad.
Y yo, previo a eso, hablo por teléfono con José Luis Alegre, mi marido, que en ese entonces estaba trabajando acá en Buenos Aires, y le dije, ¿a que no sabes con quién estoy? Estoy con Mercedes Sosa. ¡Anda! Me dijo por teléfono. No me jodas. No me jodas. Bueno, pues primeros días de diciembre o fines de noviembre, estaba dando mi prueba mientras Mercedes grababa A que florezca mi pueblo. Otro tema de Damián Sánchez. Otro tema de Damián Sánchez. Que Damián ha sido muy importante. Nosotros hemos cantado montones de canciones de Damián. Damián era una fuente de inspiración para la gente que cantábamos en esa época. Y bueno, ahí fue la prueba. En los primeros días de enero, ella me llevó a firmar mi contrato con la Polygram. Que era su sello. Que era musical. su sello, claro. Uy, Polygram, me acuerdo. Y ahí empezó todo. Cuando grabaste tu último disco, antes de en el 2008, con Luis Salinas, con Raúl Carnota, con un montón de músicos muy importantes invitados, grabaste 18 temas y explicaste, es por si no vuelvo a grabar nunca, grabé todo lo que quería. Claro. ¿Por qué pensabas que tal vez no ibas a grabar nunca en el futuro? Porque yo no tuve suerte con los discos. Uno se perdió, otro me lo robaron. Se robaron la máquina con mi disco finalizando ingestado, el disco. digamos. No, ya terminado, ya grabado en la mezcla o en la masterización. Sí, se robaron el aparato que grababa. Y bueno, y además porque me propusieron cosas que a mí no me interesaban. Por ejemplo, ser cantante litoraleña. La reina era Ramona Galarza, que le iba a pelear yo. A Mercedes también le propusieron al principio. También, y era la misma gente, te digo. Era la misma gente que quería encontrar la próxima Ramona Galarza. La próxima María Elena buscaban. Y me ofrecieron cantar canciones melódicas, que yo ya había cantado. Yo cuando tenía 12 años quería ser Ella Fitzgerald. Y bueno, no me dio Alpine, pero tampoco lo probé. Entonces no sabés si te dio el pine o no. No lo sé. Pero bueno, se dio así. No fui prolífica, pero no importa. Nosotros éramos de los artistas que trabajábamos sin tener disco. El disco no nos importaba, veníamos de las giras que hacíamos por todo el país, grabábamos y nos íbamos. Arte, tapa, todas esas cosas no participábamos. Hay tantas cantoras como Nacha Roldán, por ejemplo, que son leyendas sin haber grabado mucho y sin que hayan sonado demasiado en la radio. Es un caso parecido, aunque vos estás acá, estás vigente, estás presente y a tu modo sos una leyenda de la historia de la interpretación del folclore en la Argentina. Soy una sobreviviente, Carlos. Sos una sobreviviente. A lo mejor, claro, cuando decís lo que no querías cantar, obviás decir qué querías cantar, canciones importantes con compromiso, poesía, armónicamente diferentes, etcétera, que ha sido como tu fuerte, ¿no? Sí, claro, yo he cantado poesía y he cantado historias. Si a mí no me emociona algo, si yo no siento algo cuando canto, no sirve. ¿Qué puedo producir en voz si yo te canto algo que no siento? Te vas a morir por dentro. Claro. Si no canto lo que siento. Me voy a morir por dentro. Claro. O más o menos así. Y ahora cantando lo que sentís con Manu Navarro, gracias a los dos por estar acá. ¿Qué? ¿Por qué no le cantamos la tonada a Carlos? La tonada de Jamón Moliá. Esta me la compusieron para mí, porque tiene una historia. Si es tonada, es un ritmo de Mendoza, ¿no? Del oeste. Esta es universal, es cuyana. Esta tiene una historia. Estábamos unos festivales de la guitarra que se hacían en Villa Mercedes, y luego todos los vagos, el Negro Villavicencio, Cacho Valle, no sé, los de Salta, salían a dar serenata. Entonces me invitaron, yo era la única mujer. Con una botellita de tinto seguro para... No, yo pensé que las serenatas era como en mi pueblo, que venían en Navidad, te daban serenata, salía mi papá, ponían una botella de algo y se iban. No, acá no era así. ¿Daban serenata para quedarse? Claro, daban serenata, te abrían la puerta y ellos tomaban. Y yo, que nunca en mi vida tomé alcohol, lo pasaba mal. Y me decían... comadre, usted no canta tonada. Y yo decía, no, ¿sabes qué pasa? Le decía al Negro Villavicencio. ¿Sabes qué pasa, negro? Ustedes cantan, que la negra se les fue, que se compraron un jamón y una damajuana de vino, y eso no es cosa para que cante una chica. Entonces me dijo, no se preocupe, usted va a tener su tonada. Y me escribieron esta tonada, Cacho Valle y el Negro Villa.
Cuyo una luna distinta, color de jazmines, azahar y magnolias, y pasa la noche besando las viñas que adornan San Juan, a San Luis y Mendoza. Luna nueva de mi tierra, ponchito en la noche del criollo labriego. Yo le dejo mi tonada a tu luz, que es toda la plata que tengo. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Manu Navarro. Hay en Cuyo una luna distinta que corre cantando sobre las acequias, por las serenatas con una sonrisa, igual que una niña que sale de fiesta. Luna mía, yo te canto con toda la inmensa ternura del alma, y te dejo enamorada la voz de mi tierra que está en mi guitarra. Nosotros nos iremos yendo, pero la tonada jamás morirá. Qué lindo, Ángela, gracias. A los dos, Manu, Ángela, gracias. Mientras está cantando Ángela Irene, los oyentes de la radio que whatsappean con nosotros al 11 32 00 530 dicen cosas como: qué historia la de Ángela, pampeana cantora Irma Parentela. Un abrazo de otra pampeana que puedo escucharla gracias al programa que está ahora en el aire, Carlos Polimeni y Marina y todo el equipo. Cristina García, ahora mismo, qué emoción ver y escuchar a la hija de Mercedes Sosa, la hija entre comillas. Siempre me pareció que Ángela está en el podio de las grandes cantores argentinas de todos los tiempos. Saludo, Ángela Irene, desde Carmen de Patagones. Hace muchos años tuve el gusto de anunciarte en el Festival de Folclore de Choel Choel, donde se ganó a todo el público. Bueno, entre otros oyentes ahora interactuando con nosotros. Me olvidé de decir de tu colaboración en el último disco y en la vida con Pedro Aznar. Sí, yo grabé con mucha gente famosa y otra que no. Con Pedro Aznar, mismo año, con Pedro Aznar y con Bruno Arias, porque yo fui su madrina. Estamos escuchando ahora con la inconfundible compañía de Pedro Aznar, ¿no? Vengo desde el olvido, toro serrano. ¿Podés cantar un poquito con vos misma si te pones los auriculares acá? A ver si mato pena, carnavaleando. A ver si mato pena, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Carnaval escarpero, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido, y un empujón del diablo me anda faltando.
¿Qué sería de la vida de no haber existido el Cuchi Leguizamón, no? Ay, qué maravilla, Sería qué maravilla. Sí. No, no digo, qué maravilla haberlo conocido. Al Cuchi. Al Cuchi, qué maravilloso. De haberlo cantado, ¿no? Haberlo cantado. Pedro Aznar es impresionante, por otra parte, ¿no? En el género en que se desempeñare, termina impresionando. Claro. A mí me mató Pedro Aznar porque yo nunca me imaginé que él me conociera. Y en un recital de Mercedes me tocó el hombro y me dijo, me gusta cómo cantás la samba del carnaval. ¿Te puedo acompañar? Yo como no supe qué decirle, porque se me cayó el pico como al Pato Lucas. Detalle, Pedro Aznar es muy alto, así que cuando te tocó y te tuviste que dar vuelta y mirarlo. Claro. ¿No? Y yo no sabía qué decirle, le dije, lo estoy grabando. Uy, ¿te puedo acompañar? Él te ofreció acompañar. Sí, te juro por Dios. No, cantalo conmigo. Y ahí fuimos con Domingo Cura y un guitarrista que yo tenía en ese momento, Carlitos Murdolo. Fuimos a su casa donde él tenía su estudio, entramos a las 12 de la noche y ratito antes de las 5 de la mañana salimos con el disco bajo el brazo. Qué hermoso, ¿no? Para grabar 3 minutos de una canción, de 4 minutos de una canción, ¿no? Lindo horario. Claro, lindo horario el nuestro. Y después, bueno, pero creo que esta es la versión porque está también la versión del Ateneo que se hizo en vivo, grabada claro. en vivo, nada más y nada menos. Qué montón de recuerdos y qué montón de cosas hermosas. Mañana cantar en el Café Berlín significa algo específico y especial para vos. Para mí volver. Hace 8 meses que no canto, por una cuestión que todo el mundo sabe, todos los que me conocen saben que tuve un tema de salud de mi marido muy importante. Gracias a Dios está bien y vuelvo a cantar. Y para mí es primera vez en el Berlín, en un horario y en un día que jamás en mi vida se me ocurrió. Martes a las 20:45. Martes a las 20:45. Hay que estar oscilando y esquivando los partidos de fútbol también. Bueno, durante precisamente por eso es ese día. Y bueno, mucha emoción porque este disco lo grabamos Lalo Romero, que ya no está, Manu y Ariel Sánchez, ese de 2+1, sí, el bomboncito. Y yo le puse ese apodo. Y entonces los 3 solitos vamos a pasar esos 8 temas que nos quedaron grabados de nuestro proyecto de música. Y otros más, un montón más. No, claro, por supuesto, no es solamente 8 temas. Después viene lo demás. Vamos a cantar, va a ser a la carta, a pedido, todas esas cosas, se aceptan sugerencias. Bien, es muy interesante. Esta que acaba de pasar, aunque va a ser sin Pedro Aznar, no va a estar Pedro Aznar de invitado. No, Pedro no va a estar. No, pero Pedro a mí me emociona porque siempre que lo canta dice que lo conoce, que se enamoró de esa canción por mí. Por tu versión. Sí. Y leo otra vez el comienzo del texto que escribiste para explicar De piel el nombre del disco. La vida en su transcurrir nos deja marcas en la memoria de la piel que los ojos no ven pero laten en ella y de pronto vuelven y nos cortan la respiración. Es hermoso la idea de la memoria de la piel. Que la piel tiene una memoria, a veces no se ven las marcas, otras veces sí. Claro, en mi caso, por ejemplo, las arrugas se ven, pero las huellas profundas no se ven en la piel. Y sin embargo esas emociones afloran cuando cantás, están claro, en el alma, salen por la garganta. Sí, porque me contienen, mi piel me contiene y tiene todo lo que yo he vivido durante 74 años. Bien, y la piel es un órgano, aunque mucha gente no lo tiene claro, cree que los órganos son solamente el pulmón y el corazón. Claro. La piel es un órgano y es el más extenso, el más grande de todos nuestros órganos. Contiene. Y no nos deja huir, ¿no? Claro. Hay un tema de Ladia Blasquez que se llama Sin piel, que plantea que si viviéramos sin piel seríamos robots. Hay muchos robots en la realidad hoy que parecen tener piel postiza y está bueno encontrarse con las marcas en la piel, las que se ven y no se ven. Te pedimos una última, como si fuera Café Berlín en 22:45. Ay, qué nervios. Mañana, Manu, ¿puede ser? Bueno, te voy a cantar algo de mi tierra. Tu tierra es La Pampa. Es La Pampa. Por andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda
que ni me apuro, ya de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Siempre vuelvo en las noches, desde tu ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia, tanto andar distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana, huella tosca y espina, cuando se aleja, violeta, flor de cardo, cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante tanto me cuesta. Está cantando Ángela Irene en la radio, está en vivo ahora en la radio, dice Aldo de Constitución, Sí, un placer. ahora mismo, en vivo. Un placer escucharla, es una de las grandes. Así que gracias por esta visita. Ojalá el año que viene son 50 de tu triunfo en Cosquín. No, exacto, en el 2027 se cumplen 50 años. 50 años, podrías hacer, alguien podría organizar, ¿no? O Alguien podría organizar. Todavía no lo he pensado, mejor dicho, todavía no me he puesto a hacerlo. Porque, bueno, también todo el mundo sabe que mi marido ha sido siempre mi representante, es decir, que estoy sin representante. Ahora me está ayudando Diego con mi serengo, que es un otro bombón de mi vida. Yo siempre encuentro gente linda y buena en mí también. Lo merecerás, ¿no? Falta poco para ese año que viene porque el aniversario es en enero. El aniversario es en enero. Hay que ir. Hay que ir. Hay que hacerlo, ¿no? Y vamos a tener que ir con Santaires. Ojalá. ¿No? Ojalá con el grupo Santaires. Con el grupo Santaires, del cual Manu es director. Es así. Arreglador. Porque Santaires el año que viene cumple 40 años de la vez que ellos ganaron consagración en Cosquín. Entonces Bien, queremos ver si por ahí en una de esas podemos... Sería bueno hacer... Esa es aunar los dos aniversarios. Hace 40 años vos estabas en la primaria. No, tenía 2 años. Por eso, en el jardín de infantes, en la salita rosa. No, era bebé, ni siquiera, los 3. La maestra Josefina le decía, Manu, basta de moverte, pará. Sentate ahí más o menos. Manu, gracias por haber venido. Ángela, gracias a los dos por haber venido. Que sea un buen concierto y ojalá mucha gente se reencuentre o retome la voz de Ángela Irene. El disco se llama De Piel, es su regreso a los discos y también a cantar en público. Miro orgulloso sus manos y las cruzó sobre el pecho como una cruz de quebracho. Gaspar se metió en la muerte como
como en un río despacio, y se tapó el corazón con 2 mortajas de barro. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios@am530.gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Un lugar de encuentro y emociones gracias a la reacción de tantos oyentes escuchando en radio en la M530, ahora Ángela Irene. Omar Peralta desde Mendoza dice: la amo a la Ángela, siempre, siempre, siempre.
tuve que parar el auto para escuchar La Huella que estaba cantando. La adoro y me hace llorar. Entre otras reacciones ahora en vivo a lo que estás escuchando, lo que estamos compartiendo en la radio. ¿Cuál cuaderno quiere? ¿El chico o el grande, Marina? ¿Este o este? A ver, ese, el grande. Y a Pablo Hacker le doy de bolsillo. Eso sería una libretita. Son los cuadernos compañeros. Sol Obrero, Emprendimiento de Encuadernación, Arte y Diseño, Justicialista, Nacional y Popular. Son cuadernos, libretas, anotadores y lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, ¿cuál le tocó en este caso? Evita señor? Capitana, me encanta. Evita Capitana. Hermosísimo. En su caso. La Latinoamérica unida, lo que los argentinos han ambicionado siempre de sus pueblos hermanos, una hermandad inextinguible que los lleve al amor, que los lleve a la sinceridad y a la lealtad, de hermosa palabra tan vilipendiada y vapuleada por algunos que no lo ejercen en estas épocas, para que algún día podamos decir al mundo, en esta parte del planeta todavía hay hombres y mujeres que se sienten hermanos y hermanas de sus vecinas, de sus vecinos de hoy y de siempre. Hablando de esto, Carlos, hoy es lunes, hay locas, las locas de los lunes seguimos ¿a qué hora? A las 19 horas en San José 1111, hace 377 días que Cristina Kirchner, electa 2 veces presidenta por mayoría popular y una vez vicepresidenta, está presa y proscripta por un poder judicial partidario, con sesgo bastante misógino que responde a Mauricio Macri, como también responde Milei, al presi Mauri, el Calabres, el killer, como te guste decirle al expresidente, que en el mandato suyo, entre el 15 y el 19 tomó 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y que hoy de aquellos barros, estos lodos, o de aquellos lodos, estos barros, y estamos pagando aún las consecuencias de una década tarada y endeudada, perseguida, nuestra principal representante democrática, y como queremos tener una libre elección y una democracia plena, hoy a las 19 horas en San José 1111 nos encontramos con @laslocas de los lunes a pedir por la liberación inmediata de esta injusta proscripción y condena, porque contra Cristina Fernández de Kirchner no hay pruebas porque es inocente. Bien, estábamos en los cuadernos. Estos cuadernos se consiguen en www.solobrero.com.ar o en su Instagram, @solobrero. Tenés de Juan y de Eva, de Néstor y Cristina, de Diego, de Charlie, de las madres, entre otros. Vamos a sortear estos dos que tenemos aquí entre las o los oyentes, les oyentes que se comuniquen con nosotros al 11 32 00 0530. Son 2 diseños especiales, la libreta y el cuaderno. Aquí en la radio, los que toman café Bantú. Por el aroma, por el sabor de cada mañana, porque lo tenemos a disposición, un dispenser de última generación y un café de especialidad. Si querés lo mismo en tu casa, en tu oficina, Café Bantú, una leyenda en aromas y sabores que inspira, www.cafebantú.com.ar o en Instagram @cafebantú, te comunicas y lo pedís. Por último, en medio del fragor de todo, sigue el Campeonato Mundial de Fútbol, triunfo de Argentina en la tercera fecha, 3-1, nueva oportunidad de continuar en el Mundial, ojalá que sea hasta el 8º partido, en este caso el viernes por la tarde, enfrentando a una de las sensaciones de la Copa del Mundo. Vieron que de los 10 países africanos, 9 se clasificaron para la segunda ronda. Ahora vienen las eliminatorias, Argentina va a jugar y es para contar una historia grande con Cabo Verde. Casi toda la inmigración afrodescendiente contemporánea en Argentina proviene de un tronco inmigratorio de Cabo Verde, la inmigración caboverdiana, ¿no? Después hay algunos que dicen que en la Argentina no los hay o que son todos uruguayos. Es una historia grande y hermosa para contar. En Malvo, si vas con el código Casa de Empanadas en Caballito, decís Somos Radio o Escucho a la Tarde con Carlos Polimeni, tenés un 10% de descuento, y si retirás por el local otro 10, o sea 20 en total en toda su línea de empanadas de alta calidad y de pizza. Ahí están Renzo y Lucas atendiendo. Malvo es un proyecto nuevo en Juan Bautista Alberdi 116, o sea, donde la avenida Independencia se convierte en Alberdi, entre Cenillosa y Doblás, en el barrio de Caballito, pero del barrio que vayas o como quiera que fueses, si te comunicás vas a tener el descuento citando a la radio. Nos vamos rumbo a la columna del señor Otto Pablo Hacker. Y quiero agregar, además de los países africanos que están haciendo muy buen papel, cuántos jugadores de origen africano en otras selecciones, como en Francia, por ejemplo, jugando muy bien al fútbol. Prácticamente en todas las selecciones europeas hay afrodescendientes, ¿no? Y no es un asunto. En Francia son mayoría enorme desde hace mucho tiempo, pero también los hay en Alemania, en Suiza, en Suecia, es impactante. En Bélgica a montones, ¿no? Alemanes
con todo su carácter, ¿no? Con todo lo que viene. Los hackers lo sabrán bien, más o menos, teniendo que aceptar que algunos de los mejores futbolistas del fútbol alemán en realidad son producto de la esclavitud en el pasado, de la colonización, etcétera, etcétera, y todo eso convive en un mismo campo, de juego, ¿no? Es para ver, ¿no? Es para ver. Néstor Restivo hizo una columna, búsquenla en el YouTube de la radio, sobre África, su presente geopolítico, y cómo eso influye también en el fútbol. Muy interesante el cruce entre el momento geopolítico de África y el crecimiento, a pesar del constante pisoteo de Europa y el resto, ¿no?, del hemisferio norte, pero cómo tiene una relación directa eso y el fútbol. El crecimiento del fútbol africano. Recuerden que en el Mundial anterior Marruecos fue uno de los semifinalistas del Mundial, era la primera vez que eso ocurría. Hoy Marruecos es una potencia consolidada. Hay que ver cómo siguen en este Mundial que se disputa en América del Norte los africanos, que hasta acá eran el pato de la boda, los invitados que iban a ser eliminados, y han comenzado, como todo el mundo lo preveía antes, a crecer, y es buenísimo que en el fútbol hoy de repente un equipo del África sea más importante que Italia, 4 veces campeón del mundo, que hace 3 mundiales que no puede disputar uno. Que no sea este viernes que no sea. No, este viernes no. Con el rival de la Serie Argentina, con Cabo Verde, no, pero este viernes no, el resto sí. Pero ojalá que sea. Ojalá que sí. Pero se habló hace un rato del empujón del diablo, ¿no? Estábamos en eso, y detrás de la nueva designación de Santilli veo el empujón de cierto diablillo que, como decíamos antes, está copando de a poco un gobierno que para los distraídos ya tenía mucho olor a pro, porque quienes llevan adelante las políticas más importantes del gobierno justamente es Toto Caputo II, que recién decías vos muy bien, Marina, ese préstamo que eran 53.000 millones y finalmente vinieron 37, creo que son. Y además Sturzenegger, que yo digo siempre va con una hoja, con un pilocito de papeles debajo del brazo, tratando de aprobar sus reformas. Hace 3 gobiernos, en este caso se la están aprobando todas y son muy serias, como el Super Rigi, como una cantidad de destrucción. La ley base, que vino a reformar la Constitución. Absolutamente. Y a lo mejor están basadas en un odio personal, en una enemistad, en problemas graves en su propia familia con el Estado, los contratos y los lugares que ocupe. Bueno, hablando de contratos del Estado, vamos a hacer un poquito de historización breve de Diego Santilli, que no es nuevo en el gobierno, es parte de ese pacto entre La Libertad Avanza y el PRO, en una subsistencia que yo creo que el PRO cada vez, esta es una opinión personal, cada vez va a ir más tomando más poder de un gobierno que está muy debilitado por la realidad económica, porque es un desastre su performance económica. A los genios de la finanza no cierran las cuentas. Muy atentos, como siempre decimos, a las elecciones en Estados Unidos de medio término, que son cruciales para ver si sobrevive, si llega hasta las elecciones más o menos competitivo para poder aspirar a algo en el 27. Pero me parece interesante contar un poquito el paso de Santilli. Santilli fue diputado, senador, vicejefe de gobierno, ministro de Seguridad porteño, ministro de Espacio Público. Bueno, lo han visto. ¿Saben cómo empezó a figurar en público Santilli? Era el hijo de un histórico presidente del Club River Plate, Hugo Santilli, muy vinculado al menemismo por entonces, ¿no? Ellos provienen de una matriz peronista menemista. Exactamente. Y al principio era un chico conflictivo, el hijo de un presidente que merodeaba demasiado los asuntos bravos de la barra brava de River. Así empezó la notoriedad de Santilli, el coloradito Santilli por entonces. Exactamente, que lo han visto en redes, lo han visto en televisión, quienes no lo vieron, le contamos. Cuando ingresa Santilli el fin de semana a Casa Rosada, le sacaron una foto y en el auto se veía que la llamada que estaba teniendo era con Mauri. O sea, estaba hablando con Mauricio Macri, después Macri lo confirma porque era tan evidente que mejor decirlo. Yo creo que, en este caso, los hermanos Milei claramente entregan un poco del poder, porque lo de Adorni era impresentable e insostenible. Lo veníamos diciendo, yo tenía una teoría que creo que Carlos, vos más o menos, coincidías, que un poco se llevaba la marca, se llevaba los focos, porque durante 100 días casi solo se hablaba de el horror de Santilli, el horror de Adorni, lo otro también puede ser, que es un horror, pero lo que es más horroroso es lo que subyace, que es la diaria, que es la economía, que es la miseria, que es el no pagarle a los docentes, no pagarle a los jubilados, pegarle a los jubilados, pegarle a los docentes, el hambrear al pueblo, el esconder alimentos, el cancelar remedios. Bueno, todo eso había quedado un poquito en segundo plano en función de lo que era muy guarango, que era un tipo diciendo que
tenía un pendrive escondido con $500.000, ¿no? Bueno, y la historia del desarrollo, porque recordemos que todo empezó cuando alguien le sacó una foto a Adorni y a su hasta entonces desconocida mujer en un hotel de Nueva York en medio de una comitiva argentina. El deslomado. En un viaje, sí. Y luego de eso, lo que aconteció es que un diario, el diario Clarín, empezó a investigar, a tirar detrás de la foto qué historia había, quién era la mujer del por entonces poderoso jefe de gabinete y vocero del gobierno, y a partir de eso se desmoronó. Pero son 100 días del periodismo metiendo baza en torno a esto. Claro. ¿Por qué el periodismo eligió a Adorni? ¿Quién eligió por el periodismo que fuera Adorni el investigado? ¿Por qué se investiga eso y no se investiga tanto el caso Libra en los medios de comunicación? Digo, y ahí encontraremos una respuesta sobre la precariedad del gobierno, la realidad de su enfrentamiento por negocios con medios de comunicación y la espada siempre invisible del macrismo, que cuando firma, cuando Macri sabe que quizás Santilli sea detectado hablando con él al entrar a la Casa de Gobierno, está firmando, porque si no lo haría en otro momento, ahora no, lo hace para que se sepa también que él está ahí, que está detrás. Absolutamente, que es la presencia constante, que digamos, yo no tengo ninguna duda que esta es una continuación, una continuidad de ese gobierno con otras características, pero en realidad son las mismas políticas, ¿no? Y me adelanto con algo que iba a decir. Es verdad que esta mañana Milei, pregunto esto sin inocencia, ¿no? Pero es verdad que esta mañana en un discurso dijo que el gobierno había hecho más que la dictadura militar porque lo había hecho en solo 3 meses. Más que los militares, dijo, más que los militares en 3 meses. Textualmente, logramos hacer cosas que ni los militares lograron y lo hicimos en 3 meses. Eso dijo Milei. Era el cierre de la columna, pero lo adelanto porque es justamente esto lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando se dice que Milei tiene la misma política económica que la dictadura, no lo decimos nosotros solamente, lo dicen ellos mismos. Hoy lo dijo. O sea, no hace falta que nos... de ¿no? haber fiscalizado la elección del 23, cuando Milei fue electo presidente, y me acuerdo de ir en un Uber a votar para dejar la mesa y volver, y el Uber me dijo, con los militares estábamos mejor y voto a Milei porque Villarruel tiene la verdad completa, digamos, que no es una batalla cultural que dio solamente Milei con Villarruel, sino que viene dando también Mauricio Macri y el presidente, bueno, y uno de los Cortes Supremos, ¿no? Rosenkrantz, que siempre lo digo con el 2x1, y Macri instalando que los derechos humanos eran un curro, y también el modelo macrista de sobreendeudamiento tenía que ver con una familia militar en el sentido de esa perspectiva o ese marco de ideas, que es con el que disputa desde siempre el albertismo, o el Frente de Todos disputó también por una cosmovisión ideológica y geopolítica que no quería dar la discusión. Digo, primero se lo discutieron a Horacio González en el 2018, y bueno, y Macri termina instalando que los derechos humanos son un curro y trae a este campo a Villarruel, que Villarruel es la parte negacionista de Milei, en donde cuando se peleaban con Patricia Bullrich y no eran socios políticos, ¿te acordás que le decía, fuiste montonera, explotaste un jardín de infantes, metiste bombas en los debates? Entonces, digo, hay ahí, por supuesto, una herida todavía histórica que los argentinos y las argentinas no debemos olvidar, ¿no? Y que el nombre es Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Sí. Y que en definitiva ese es el nombre que los argentinos no debemos olvidar, porque él se murió en su campo, en su chacra, impune, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Toto Caputo va en camino a ser un Alfredo Martínez. Entre paréntesis, Bullrich nunca puso bombas en jardines de infantes ni nunca explotaron bombas en jardines de infantes. Eso lo dijo el presidente, claro, no por yo. eso que un candidato en un debate repita infundios publicadas en las redes sociales también marca el asunto del esperpento del gobierno. Y ya que hablamos lo que decía Milei, vamos a escuchar el audio número 2, que es ¿qué decía Milei de Santilli? Una cosa de Santilli, recuerden que Santilli reemplazó a Espert, ¿no? Como primer candidato en la lista en las elecciones legislativas, ahora reemplaza a Adorni. Bueno, ¿qué decía? Es el cuarto, ¿no? Jefe de gabinete que Milei cambia. Es el cuarto, sí, Catalano, Franco, Adorni, Milei. Escuchemos a Milei sobre Santilli. Después yo no tengo la culpa, si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente en Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Ahora, si usted me pregunta, digo, yo tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli. Se discute la gestión nacional. Bueno, ahora que se bajó Esper, quizá tienen... bueno, ¿y qué? ¿No es un buen candidato Santilli? No, digo que... No es un re candidato, ya ganó la provincia una vez Santilli. Además es alguien que sabe de seguridad y además sabe de números, pero ese es otro tema. Yo lo desafío
a ver todas las entrevistas y vamos a ver qué es lo que digo. Es decir, soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Escribe Javier Milei aquí junto al nuevo jefe de gabinete de ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será, tal como vos lo adelantabas, Luis, el día martes a las 16 horas y pone, las siglas, ¿no? MAGA. Bueno, ahí están, ¿no? Esta cuestión tan marxiana de este gobierno, tan groucho marxiana, que estos son mis principios, si no le gusta tengo estos otros. Para cerrar, quiero decir, lean un poquito los portales en general y vean el discurso de victimización de Adorni. Anímicamente destruido, dijo Santilli que está. El presidente dijo que ya se había metido con sus hijos, porque ahora es el pobre de Adorni que le han pegado tanto a la prensa que lo han dejado casi al borde del knockout. Bueno, hay que revisar qué hizo y qué hizo con el dinero de todos los argentinos, con la nuestra, ¿no? Bien, con su deslome. Bueno, porque si hay toda esa plata, ¿no? Plata para Cascada, plata para Sábanas y plata para todo, y no hay plata para la discapacidad, para la universidad, para los jubilados y las jubiladas. ¿De dónde sacan toda esa plata? Bien, pero esta es la del Estado, esta es la que le chorean al Estado. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la 530. Las calles que dejamos, los días que no vuelven. 15:41, gracias a todos los oyentes que están participando del programa e incluso ahora del sorteo de las libretas de la Encuadernación Popular. Más adelante, cuando concluyamos el programa, les vamos a contar quiénes se las ganaron. Pero ahora, hablando de criaturas bizarras, Carlos, que parece el programa de este lunes estar rondando entre criaturas bizarras, y venimos de la columna periodística del compañero Pablo Hacker, pasamos a lo que es la cultura, un poco que siempre retrata el clima de época. Criaturas bizarras no se queda atrás, es una serie de Flow, es una serie
que es muy alocada y muy buena, y para eso tenemos acá con nosotros a su director y a su actor también, y a uno de los actores, a quien le damos la bienvenida. Ya te había contado que esta serie retrata un poco todas las cuestiones de la cultura pop de los 80 y los 90, que son un grupo de amigos de peculiares facciones, que representan los arquetipos de las peores facciones, de las peores miserias de la sociedad: la misoginia, la burocracia, la xenofobia, los choques culturales, el racismo, la explotación laboral, la corrupción desenfrenada y la polución, además del abuso de los medios, las redes sociales, la desigualdad social y económica, y bueno, y la falta de justicia. Pero para hablar de esta serie hecha de amigos por amigos, que ya se puede disfrutar en Flow, los 5 capítulos que duran 10 minutos cada uno, está su director, Julián Cortizo, y su actor, Marito Falcón. Bienvenidos, criaturas bizarras, a la M530, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por todas estas palabras, muchas gracias por la invitación. Lo único, una micro corrección, es muy sencilla. Marito Falcón obviamente es también una de las voces, pero es uno de los co-creadores conmigo acá de la serie. Somos 3 co-creadores, el tercero no nos puede acompañar porque está de viaje por México, pero somos 3, Ramiro Donogent, Marito Falcón y yo, Julián Cortizo, que sí, la dirijo también. Bien, la duración de 10 minutos, 5 capítulos, hace que en total la serie, la miniserie en este caso, sea como un programa de televisión estándar, ¿no? Exactamente, le decimos microseries de ficción. Es un nuevo formato que vemos que cada vez está más presente, hay bastante contenido que se está creando para plataformas de pocos minutos. En varias de las plataformas más grandes que hay a nivel mundial se está experimentando un poco este formato, que permite mucho el aquí y ahora, ¿no? Una serie que por ahí se puede ver en el camino al trabajo, de vuelta al trabajo, en un recreo. Cinta, cuando estás corriendo en la cinta, ¿no? O digo, un ratito que tenés en una sala de espera. Exactamente. Está bueno. Siempre me quedo pensando de cómo la creación colectiva, en este caso ustedes 3 amigos en pandemia, ¿no? Tratando de salir un poco por arriba del laberinto en función de poner también la imaginación al servicio de volver a un mundo mejor con lo que podamos aportar en él y no siempre con lo que podamos extraer, que a veces esa lógica es difícil de encontrar. Hablaban de los orcos, ¿no? En la serie, y que después Mauricio Macri acuñó orcos para referirse despectivamente a los explotados laboralmente o a los que este sistema expulsa, ¿no? Él le dijo orcos a los kirchneristas, Mauricio Macri, con una sobredosis del Señor de los Anillos, me parece. Bueno, pero esta serie, Criaturas Bizarras, acuña, ¿no? El orco, y esto les pasó después. ¿Cómo fue este devenir de encontrar orcos para describir algo, digamos, imaginativo que co-crearon entre un grupo de amigos, y después ver al expresidente Mauricio Macri despectivamente usar ese término, ese concepto? Fue realmente muy impactante. Nosotros, justamente cuando empezamos a cranear Criaturas Bizarras, tomamos la decisión de que cada uno de estos personajes representara una criatura diferente, algunos más humanoides que otros, algunas unas deformaciones de ciertos personajes e íconos populares clásicos de la cultura, algunos que vienen más de culturas exteriores, es decir, por ahí vienen de la cultura de otro país, que se instalaron acá y que empezaron a ser parte de la idiosincrasia de nuestra, y nosotros queríamos justamente decir esto: por este personaje tiene que devenir de algo que viene de afuera y que se instaló en nuestra sociedad y que ahora da vuelta junto con el resto de las criaturas bizarras. Y cuando llegamos a los personajes varios, recurrentes, que iban a tener que representar un arquetipo del trabajador explotado. Los íbamos a poner en un taller clandestino siendo explotado, sin horas extra, cantando justamente en una canción casi de carcelesca, de que están justamente trabajando sin hora social, haciendo horas extra. Y no son franceses ni alemanes, esos inmigrantes, ¿no? Exactamente. No. Y decimos, bueno, que tenemos la idea clara de quiénes queremos representar, cuál es cómo se ven estos personajes, y acá un gigantesco fan de Tolkien. Marito Falcón, ¿no? Marito Falcón, tolkieniano ahí. Sí, es que todo siempre surgió del juego, con Juli y con Rama, que nos está escuchando. Como decía él, había una escena que habíamos planteado en primera instancia, donde todo sucede, que es en el barrio donde vive el gordo morrón, que es uno de estos personajes, uno de los protagonistas bizarros. Y es como que él vive en un barrio bastante peligroso, picante, y donde nosotros desde el dibujo habíamos hecho ciertas reminiscencias a Mordor, ¿no? A estos universos tolkienianos.
Y bueno, y estábamos empezando a construir los personajes de los trabajadores, de los oprimidos, de los explotados. Hay algo que se repite en estas criaturas bizarras, que es algo muy nuestro de la historia, que seguimos siendo un cocoliche, ¿no? Una mezcolanza de culturas. Como un aquelarre, ¿no? En el dos venimos de todos lados y el que está abierto a poder abrazar la alteridad y a tolerarla crece, y otros quedan odiando, ¿no? Sí. Hateando en las redes, no sé. Pero teníamos que generar un alejamiento, obviamente, ¿no? Y ahí es donde dijimos, bueno, que estos personajes sean los orcos. Estamos mostrando ahora en el streaming de la radio algunos momentos de la miniserie, 10 minutos cada capítulo, 5 en total, de dibujos animados para aquel que, bueno, tenga ganas de ingresar en ese universo. No, y además ahora vienen las vacaciones de invierno, así que es ideal porque familiar también, digo, porque esta concepción, ¿no?, que tiene de mezclar los mundos en los contextos sociales, históricos, políticos, hace que vos con tu pibe o tu piba puedas entender y darle un marco, ¿no?, teórico a eso, que a veces parecen estar escindidos los adultos de creer que en algún momento no van a estar más para proteger a esos niños, y que esos niños un día pueden ser los mismísimos trabajadores explotados o las mujeres maltratadas, ¿no? O discriminados por cualquier razón social, cuando la violencia es el uso cotidiano, ¿no? Exactamente, y para nosotros también lo interesante era, para nosotros, este personaje, el gordo morrón, que capaz es uno de los arquetipos opuestos, más parecido al que justamente usó después la palabra de forma despectiva en la vida real. Lo interesante para nosotros era ponerlo en ese mismo barrio. El señor de los negocios, decís, ¿no? Claro. Para nosotros el gordo morrón es ese personaje que vive adentro de ese barrio, que tiene un buen pasar económico seguramente, pero está ahí adentro y no se siente par. Cuando habla de los orcos dice, no son gente como una. Él se considera estar en otro nivel, estar a otra altura, se cree superior. Es como una superioridad moral. Como una doña Florinda en la vecindad, ¿viste? Algo parecido. Uno lidia con eso, porque yo quiero a alguna gente que es así, o sea, tengo aprecio y afecto por alguna gente que es así, esa gente me vive señalando como si, digamos, mi error humano fuese autopercibirme multiplicadora, ¿no? O amplia, o libre. Se puede usar esa palabra, ahora está también tan vilipendiada la libertad como concepto, ¿no? El ser libres, pero ser libres e iguales. En todo caso, ustedes traen a una remera que los iguala. Se nos apropiaron un poco la palabra. Sí, se apropiaron claramente. Bueno, la economía libre, ¿no? Bueno, esos consorcios administrados en perjuicio de todos y de todas, cuando no son en beneficio de lo que creíamos que era un Estado y que era nuestro y no quien se lo apropia. Pero venía a colación de que ustedes tienen las mismas remeras que los igualan, y pensaba en su enorme formación, digo, porque para hacer una serie animada, poder entrar a Flow, tener esta capacidad creativa, armarlo cooperativamente, ¿no? Desde nada, pues tenían un alambre y un palito, no tenían nada. Sí, exactamente, un alambre y un palito. Un poco entró en juego la plataforma Flixo, que es una plataforma que muchas veces llegó para apoyar muchos proyectos así autogestivos, y por suerte pudimos contar con un poco de apoyo económico, de ese tipo de apoyo en donde uno siempre tiene que estar trabajando de otra cosa y buscándose el pan de otras formas, y al menos hace que este trabajo por criaturas bizarras, que normalmente son estos proyectos que uno hace por amor al arte, tuviera un poquito de sustento, lo pudiéramos hacer crecer un poco más en calidad que otros proyectos. ¿Cuánto tiempo? Te acusa de sobregirado, de que haces muchas cosas, ni nada por el estilo. Qué bueno que hayas podido, pese a no tener una promoción, una protección propia, a generar esta serie, ¿no? ¿Cuánto tiempo de dibujo involucra 10 minutos de una serie así, por ejemplo? ¿Qué cantidad de horas de laburo por persona hay detrás? Porque cualquiera ve dice 10 minutos de dibujo, sí. Éramos solamente nosotros dos animadores, animador acá y diseño de personajes, y yo por ahí más lo que era la composición de todos estos dibujos. Y la música. Y bueno, sí, música, edición, hay un montonazo de trabajo, mucho laburo para dos personitas, nada más en técnica, en elenco y demás participantes. Creadores, guionistas somos un par más, pero estamos hablando entre 2 y 3 meses por episodio, nos llevaba más o menos a hacer estos 10 minutos. Había cosas que se empiezan en un proyecto grande, por ahí cosas que dibujaste en el capítulo 1, después las usas de nuevo. O sea que necesitas un año de dibujo, de tarea para terminar 5 capítulos, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Y se consume con una velocidad alucinante. Quiero marcar la diferencia entre lo que demora el proceso. Bueno, que en todo ese tiempo... Que es la ejecución, no pensarlo, sino ejecutarlo. Claro.
en todo ese tiempo, digo, está, y dentro del marco en el cual lo hicimos, que fue la pandemia, porque siempre decimos con Juli, si por ahí hubiésemos estado los dos sentados uno al lado del otro, con nuestras computadoras, tuviéramos tenido otra agilidad, ¿no? Hubieran optimizado el tiempo. Claro, pero nosotros era todo por Zoom. Descubriendo los métodos de trabajo. Además descubriendo e investigando todo el tiempo, jugando, que era el motor nuestro, o sea, en pandemia eran las 2 de la mañana y por ahí nos mandábamos mensajes, che, estoy haciendo esta partecita, ahí te la paso, me llegó, uy, está buenísimo, podés cambiarle esto, podés cambiarle lo otro. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos, en la pandemia esto nos mantuvo vivos, nos salvó. ¿Y le va bien a la serie, a Criaturas Bizarras? No tenemos estadísticas oficiales de Flow todavía. Las pediremos en su Hace momento. una semana recién. Claro, tiene una semana estrenado y ahora vienen las vacaciones de invierno. Recomendamos a la audiencia que vayan directo, corriendo a Flow, a ver Criaturas Bizarras. Lo que sí nos fue muy bien es en la devolución de la prensa, de los medios. Estamos teniendo obviamente ustedes nos invitaron acá, estamos teniendo una recepción impensada. El trabajo de nuestro equipo de prensa es fantástico. Fue un maravilloso laburo, nos están llevando a pasear por muchos y muy lindos medios. Les mandamos un saludo gigante a Analía Denis, y la verdad que toda la devolución es excelente, todas las críticas que estamos teniendo, tuvimos notas en muy lindos diarios, en muy lindas revistas, en muy lindos programas de radio. O sea, están con toda la promoción y difusión para que se entere la gente que la serie está en Flow, sobre Criaturas Bizarras. Julián Cortizo y Marito Falconson, me interesa mucho que además de que encontraron este salvoconducto en pandemia creativo para terminar en este proceso, y aguante la valentía de atravesar los procesos, hay que ser muy valiente para atravesar los procesos, me pregunto que ustedes estaban formados y tenían ya mucha experiencia en otras cosas, ¿no? Digo, no es un trabajo amateur, es un trabajo profesional, digo, porque venían trabajando en este métier, digamos. Sí, nos tenemos más de una década trabajando en animación y efectos visuales. En mi caso, el último gran proyecto por el que pasé fue El Eternauta, que me tuvo 2 años, también una situación similar a la que decís. Yo estuve más de 2 años trabajando en El Eternauta, hubo gente que estuvo trabajando desde hace mucho antes que yo, y es una serie que también en un fin de semana mucha gente la terminamos de ver, la comimos. Aunque era un poco más larga y compleja. Era un poco más larga y aún así... ¿Qué hiciste en El Eternauta? Yo hice composición digital, es decir, a mí me llegaban todos los planos filmados, las filmaciones, animaciones de los espacios, el diseño de los espacios, yo unía todo. Por ahí me llegaba un edificio nevado y un poco de nieve en el piso, y yo unía todo. Era como el que armaba el collage con todos los elementos, los digitales y los filmados en la vida real, y unificaba y terminaba con alguna de las imágenes. Bien, hay gente que está escuchando la radio, la mayoría de la gente que está escuchando no está viendo el streaming, entonces, ¿de qué trata? ¿Con qué se va a encontrar? Sin spoilear todos los contenidos, ¿cuál es la historia? ¿De Criaturas Bizarras? Sí. Son capítulos autoconclusivos, es decir, cada capítulo tiene una microhistoria por separado, se podrían ver hay un pequeño hilo conductor, pero se podrían ver por separado. Lo importante es mucho esto de lo que decíamos, para nosotros es una mirada, es un espejo de la realidad que estamos viendo hoy, una serie que más allá de todo creemos necesaria, hacer una autocrítica de lo que nos está pasando y capaz de otro lado reírnos un poco de todo lo que nos está pasando como sociedad. Algunos se van a ver más reflejados con unos personajes que con otros, como decías vos recién, todos tenemos un amigo gordo morrón, un tío, un primo, un docente. Una sociología callejera, ¿no? La de Doña Rosa, la del sentido común de la tele. ¿Aparece un pitufo y un equeco? Aparecen, como decíamos recién, varios íconos por ahí de la cultura popular, algunas que vienen de afuera, otras que no, algunas que fueron más nuestras, menos nuestras. De las que fueron más nuestras, ¿cuáles son? Víctor Hugo, míralo. Víctor Hugo, por ejemplo. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, que tuvo el gigantesco gesto de prestar su voz para relatar un mundial de tiquitaca, que en esa trama de ese específico capítulo hay un sector social que está buscando que hay una problemática que va a afectar a absolutamente todos, y como no quiere que la sociedad se entere, quiere distraer a la sociedad, no se les ocurre mejor idea que hacer un mundial de tiquitaca. Y el relato es del Víctor Hugo Real, ¿no? Víctor Hugo Real, sí, Víctor Hugo Real puso su voz y nos hizo una... Para que llegara Víctor Hugo tuve que ver, entonces ahora estoy linkeando todo. Y, bueno, hay un relato que es obviamente un homenaje, que incluso se cumplieron 40 años hace poquito de su relato de Maradona, Barrilete Cósmico, así que él básicamente está haciendo esas mismas palabras. Se parodia a sí mismo, un genio.
Qué La bueno. semana pasada fue el aniversario. La semana pasada, hace poquitos días. Qué bueno. Todo casualidad, porque nosotros hace 6 años que terminamos esta serie y que estuvimos tratando de encontrar, siendo productores independientes, como decías vos, todos trabajamos de esta industria, nos nutrimos, aprendimos un montón trabajando para proyectos de otros y creando mucho del audiovisual argentina, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, como independientes en nuestra productora, tratamos de llegar a medios y llegar a plataformas como Flow. Fue un trabajo de remado de años. Bien, para quien no supiera, ¿qué significa para ustedes exactamente bizarro? Que es una palabra que nosotros importamos de España. La bizarría es una cosa en España y otra cosa es en la Argentina. A mí criaturas me fascina como palabra. Claro, como algo extraño, claro. Extravagante, son criaturas extravagantes, extrañas. Sí, eso es lo que, ¿no? claro, excéntricos. Va por ahí la comprensión que tenemos nosotros de la palabra. Sí, sabemos que tiene tiene otro significado, pero bueno, en este caso, en este marco, son eso, criaturas extrañas. Es verdad, en un país que está en una fase bizarra, hay que decirlo. Las criaturas son bizarras, pero no salimos de esta década bizarra, podría ser, en vez de caer, ¿no? Endeudada, bueno bizarra. Es que nosotros decimos que la realidad nos da material para seguir creando episodios. Porque bueno, a veces la realidad supera ampliamente la ficción. Empezamos la charla con lo de orcos. Chicos, les deseamos lo mejor de lo mejor con Criaturas Bizarras. Vamos a ir al Flow a ver estos 5 capítulos que tanto trabajo les llevaron y que sigan produciendo y haciendo, pese a tener que sostenerse con otro tipo de trabajos, que sean tan multidisciplinares, ¿no? En este sentido de que pueden animar, actuar, dar voces, hacer la música, llamar a Víctor Hugo Morales o lo que hayan puesto en Criaturas Bizarras es muy gratificante y es un aporte muy valioso. Así que gracias Marito y gracias Julián. Marito Falcón y Julián Corso. Gracias. Bien, muchas gracias. País bizarro, experiencia bizarra. El tráiler, ¿no? Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. Al final del programa, el Tata Cedrón cumplió 87. Feliz cumple, Tata. Un monstruo de la historia de la cultura popular en la Argentina. Lo tendremos el 9 de julio en nuestro espectáculo La Patria no se vende en La Carbonera. Le cederemos el espacio. Día de la Independencia, Tata Cedrón. Qué lujo, ¿eh? Le pediremos que cante en castellano o lo hará en francés. Y como es el cumpleaños de Mercedes Sosa, Mercedes a full. La Patria no se vende, 9 de julio, feriado nacional, La Carbonera, entradas por alternativa teatral. Se ganaron en el sorteo que hicimos la libreta y el cuaderno Osvaldo de Golvanera, DNI 385. Para Osvaldo las dos cosas. El juego de ambas, Osvaldo, podés pasar a buscarla por la radio, a buscarlas por la radio. De paso conoces. Trae tu DNI 385. ¿Qué es la patria? ¿Esta bizarrez o algo mucho más profundo? ¿Qué es la patria? ¿El territorio físico o una emoción que va por dentro? Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Pero no somos los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Nos despedimos hasta mañana, Marina. Nos despedimos, Carlos, los esperamos el lunes a las 19 horas en San José 1111. Hasta mañana, Carlos, gracias por todo. El Tata nació el 28 de junio de 1939. Estaba por empezar a concluir aquella década infame. ¿Cuántas décadas infames o bizarras han acontecido desde entonces? En muchas de esas épocas, canta el Tata, un hombre se cayó la boca. Cada vez más grande, su miedo cada vez más chico. Y el miedo es funcional a perpetuar en el futuro los errores del pasado. Ojalá que llueva café. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada.